tardes a todos y todas. Continuamos con la última sesión de la jornada de educación literaria y literatura infantil en América Latina. Y bueno, para comenzar voy a hablar de Érase una vez un lector. El 3 de marzo es el World Book Day y el tema de este año es You're a Reader. Tú eres un lector. Aunque yo siempre preferiré el 23 de abril o el 2 de abril, Día del Libro Infantil, creo que el profesor Ramón Llorens hizo muy bien en elegir esta fecha para nuestra jornada en educación literaria y literatura infantil en América Latina. La jornada de educación literaria y literatura infantil en América Latina. Y bueno, para comenzar voy a hablar de Érase una vez un lector. El 3 de marzo es el World Book Day y el tema de este año... ¿Habéis escuchado un retorno? Sí. Bueno, continuamos. Sí. Vale, ya se ha silenciado. Vale, perfecto. Bueno, entonces, felicitar al profesor Ramón Llorens por haber elegido esta fecha. Y antes de presentar al último ponente, quiero personalmente agradecer al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, Mario Benedetti, el interés por seguir colaborando con el área didáctica de la lengua y la literatura. Beatriz Aracil, muchísimas gracias, pero sobre todo, Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros y permitirnos saber más sobre literatura infantil y juvenil latinoamericana. La jornada ha sido muy larga, así que paso rápidamente a presentar la última conferencia titulada Literatura y Primera Infancia desde un prisma hispanoamericano. La imparte Francisco Antonio Martínez Carratalá. Entre nosotros, Fran. Es licenciado en Económicas. Entonces, ¿qué hace aquí? Trabaja en la escuela infantil Bambi de San Vicente, además es maestro en educación infantil y máster en investigación educativas, en ambos premio extraordinario y además premio del Consejo Social al rendimiento académico. Pero para mí, sobre todo, es para mí ya mi joven Padawan, porque decidió elegirme como director para su tesis doctoral. Acaba de publicar un artículo en la prestigiosa revista Ognos titulado Álbumes sin palabras, revisión teórica de los artículos publicados entre 1975 y 2020, que seguro que enseguida formará parte de nuestra bibliografía. Además, es redactor del blog El caballo de cartón azul, que creado por Ramón Llorens hace más de 10 años. Podría decir muchas más cosas de este compañero y además amigo, pero no quiero quitarle más tiempo. Solamente decirle que tú eres un lector. Adelante. Muchas gracias por tus palabras, José. Y bueno, también agradecerle a Ramón, a Mónica y al Centro de Estudio Mario Benedetti por crear esta jornada tan apasionante e incluirme a mí en una lista de nombres que realmente impresiona, como el profesor César Sánchez Ortiz, la profesora Cristina Cañamares o, como no, la genial presentación también de Sergio Andricaín acerca de la poesía latinoamericana. Mientras que comparto pantalla, pues me gustaría, además de expresar los agradecimientos al profesor José Rovira por sus palabras, al igual que Ramón. Por favor, confirmadme que se está presentando de manera correcta en vuestras pantallas. Sí, lo vemos. Sí. Perfecto. Pues como decía José, el título de mi comunicación es Literatura y Primera Infancia desde un prisma hispanoamericano. Y también os mando un saludo a todo el alumnado que está siguiendo estas conferencias durante el día de hoy. Y también, como no, a las personas que puedan seguir la retransmisión desde el canal de YouTube del Centro de Estudios Mario Benedetti. Brevemente, el punto de partida con el que desarrollaré mi ponencia está centrado también en parte, además de mi faceta investigadora, como ha comentado José, a través del doctorado, también parte de toda mi experiencia, cerca de 2 décadas, trabajando en una escuela infantil en el primer ciclo. Así que he seleccionado algunos de los elementos que para mí han resultado clave en la educación literaria. Obviamente partimos del cancionero, de la poesía, de las retahílas, pero haremos un recorrido muy breve, dado que hoy las ponencias sensacionales, tanto de Sergio Andricaín como de César Sánchez Ortiz, ya han tomado estos aspectos, os lo han mostrado durante sus presentaciones. Seguiremos con el aspecto material del soporte del libro álbum, con algunos contenidos básicos, pero tampoco profundizaré excesivamente, dado que tenéis a un profesorado sensacional en el Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura de la Universidad de Alicante, que ya os acercará a todos estos aspectos. Y después entraremos en una pequeña perspectiva hispanoamericana.
a través del reflejo en el álbum, las distintas formas en que la poesía, adivinanzas, juegos de palabra, el cancionero, la exploración artística del libro como objeto y algunos nombres propios y títulos propios de aquí y de allá, que será una especie de salto que iremos realizando entre el Atlántico, de un lado al otro, y finalmente unas breves conclusiones y la ronda de preguntas. Así comenzamos y esta es la imagen. Yo ahora mismo también estoy en la escuela infantil donde trabajo y empecé a desplegar todas las referencias de la biblioteca de aula que tenían relación con la literatura hispanoamericana. Intenté buscar un hilo conductor para acercaros en esta presentación algo que os pudiera resultar útil en vuestra etapa formativa. Así, obviamente, empecé por algo inmaterial, pese a que estaban todos los libros ahí. Cuando yo pensaba en mi labor como mediador literario también en el centro, aquello que opto, especialmente en este primer ciclo de educación infantil, a priorizar, y no solamente en mi labor como docente, sino también con las familias del alumnado, intentar promover de algún modo la importancia de la palabra y del juego con ella. Cómo iniciarles en esta competencia literaria, que el profesor Pedro César Cerrillo la definía como aquella que nos capacitaba para adquirir un lenguaje, el lenguaje literario, que es un lenguaje especial, diferente al natural, por sus capacidades connotativas y estéticas. También una forma de conectar con la palabra a través de la memoria colectiva, de manera intergeneracional. Y el problema que también señalaba esta mañana César Sánchez Ortiz es el debilitamiento. Obviamente hay muchos canales o el impacto de la audiovisual tiene un punto, ¿no?, que provoca este debilitamiento. Hay una parte que obviamente comparto con César, que es cuando decía que tampoco hay que ser maniqueístas, ¿no?, cuando hablamos de este debilitamiento, sino también hablar de que muchas veces toda esa promoción o la forma en la que se han ido otra vez empleando estas canciones, que también se pueden encontrar en muchos canales de YouTube interpretadas, también hay una banalización con ese lenguaje musical. Yo también he sido crítico de música durante cerca de una década y muchas veces las canciones en estos, no sé, grupos o canales específicos optan por una vulgarización especialmente de simplificar las capacidades de los más pequeños, como que hay que darles un producto alternativo de peor calidad y mucho más estridente, lo cual estoy totalmente en contra. Y especialmente creo que es muy importante que las narraciones, las canciones, retahílas, refranes, adivinanzas, juegos de falda, todo eso se basa en la palabra, en lo sensorial, en acercarnos a ellos. Así, aquí podéis ver algunos ejemplos de lugares o títulos en los cuales acercarnos, como el cancionero infantil, un repertorio de juegos y mimos, o un libro de nanas que también tienen cabida en el aula de educación infantil. A mí me encanta, pues, en los momentos en los cuales pues, el día ha alcanzado un punto ya de agotamiento, pues también tenemos un momento en el cual necesitamos calma y entonar alguna nana, desde el pajarito que canta en un almendro, no despiertes al niño que se está durmiendo, pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna, a la nana, duérmete en mi lucero de la mañana. Simplemente es un momento en el cual el tiempo se para y con la palabra volvemos a la calma. Así, no voy a profundizar excesivamente en todos estos títulos porque, como ya decía José en la presentación, muchos de estas reseñas, el año pasado escribí cerca de 230 en el blog El Caballo de Cartón Azul, que creó el profesor Ramón Llorens hace cerca ya de una década. Tenéis estos títulos referenciados, además de otros muchos que irán apareciendo durante esta presentación. Así, por ejemplo, podéis ver en este aserrín, repertorio de mimos, juegos y canciones de Marta Badía Solé, cómo además se incluye otro aspecto clave, como es el aspecto rítmico, el aspecto de la partitura, la musicalidad, del lirismo, de todos estos juegos, que especialmente se habla del afecto, de la comunicación entre el adulto y el infante. Juegos que no tienen por qué tener un contenido específico, didáctico, en el cual hay que
buscar un momento específico del día, son juegos que están en el aire, juegos que tienen que formar parte de nosotros y de vosotras y extraerlos y llevarlos al aula pues, con el simple motivo del placer y el juego continuo. Por tanto, también en esta primera parte de mi conferencia, lo que me gustaría deciros es que todo este acercamiento a cancionarios, a libros de nanas, a repertorios de juegos y mimos, es una labor que va a durar durante toda vuestra vida profesional. No tenemos que intentar tener toda esa competencia literaria absoluta sobre todos los textos, sino encontrar algún tipo de referencias donde buscar, encontrar recursos que vayan haciendo que todo eso vaya formando parte de una cajita de poemas, de canciones, de adivinanzas, que vayan ayudándonos en nuestro día a día a jugar con la palabra de una manera espontánea, informal, pero no por ello exenta de un gran valor, porque la palabra y esta cultura, el cancionero, es un patrimonio inmaterial cultural. Así, por ejemplo, dentro de Caré, con la editorial venezolana, tenemos este Ricky Ricky Ran y entendemos cómo estas canciones han ido viajando a lo largo y ancho de los países de habla hispana. En cada país queda una versión particular, pero siempre acorde con la tradición del lugar y en sintonía con el momento en que hacen su parada respectiva. Al igual que pasa en nuestra sociedad, la cultura indígena, la europea y la cultura africana se encuentran y se dan la mano en la música infantil americana. Así podemos encontrar en los dos lados la cucaracha, Cuc contaba la rana, la pájara pinta, el barquito, al pasar la barca, que llueva, un elefante se balanceaba. Y aquí tenéis también las partituras y las formas de cantar estas canciones. Así os animo a que profundicéis a partir de antologías como las de Carlos Reviejo, con Cantares y Decires, o Canto y Cuento, antología poética, cómo no la importancia de la figura de Ana María Pellegrín, con esa poesía española para niños, o por Caminos Azules del profesor Jaime García Padrino y Lucía Solana. Lecturas y además recomendaros el portal dedicado a Ana María Pellegrín en la Cervantes virtual y también la manera que recogió esos juegos de deditos y cosquillitas, juegos de manos, en su obra. Tampoco, además del cancionero infantil, tampoco podemos olvidarnos la importancia o la permeabilidad que tienen a la gran poesía. No por ser pequeños quiere decir que sean lectores menos críticos. Así os sorprendería cómo la poesía de Federico García Lorca o la de Rafael Alberti conecta con un alumnado que en mi caso tiene 2-3 años y recitan Paisaje de Lorca, Canción, Tonta, Mariposa del aire, Caracola, Media luna, la luna va por el agua, cómo está el cielo tranquilo, va segando lentamente el temblor viejo del río, mientras que una rama joven la toma por espejito. Perdonad que vaya un poco deprisa, pero es por ir avanzando, pero todo este lenguaje es permeable a ellos y deberíais ser. Ramón lo sabe porque a veces lo he compartido con él, pero escucharles en el aula recitando todos estos pequeños poemas de grandes autores es una sensación realmente muy satisfactoria. Y también en la ponencia de Sergio Andricaín se ha hablado de Nicolás Guillén y yo también quería leeros un poema de Nicolás Guillén, del cubano, que dice la vida empieza a correr. La vida empieza a correr de un manantial, como un río. A veces el cauce sube, a veces el cauce sube y otras se queda vacío. Del manantial que brotó para darte vida a ti, ay, ni una gota quedó para mí. La tierra se lo bebió. Aunque tú digas que no, el mundo sabe que sí, que ni una gota quedó del manantial que brotó para darte vida a ti. Esa poesía es permeable a los niños y es una forma de prestigiarle y de acercarle a un lenguaje literario que habla desde el afecto y que es realmente y que ellos y ellas son realmente receptivos. Tampoco hablaré demasiado de María Elena Walsh, no necesita presentación, la argentina es un referente tanto aquí como allá, también ha comentado el profesor Ramón la importancia de la música, de la musicalización de todas estas canciones por Rosa León.
Y así es otro icono. Y recurrir a estos libros, además de sus obras, Zoo Loco, Tutú Marambá, El Reino del Revés, cantar la canción de la vacuna, El Brujito de Bulbú, y buscar en las canciones para mirar versos tradicionales para cebollitas, adivinanzas y diferentes juegos, que además, con esa suspensión de la realidad, con ese juego surrealista, que también se ha hablado en la anterior ponencia. Pero sobre todo, toda esta serie de recursos entroncan con la idea de este libro, de esta antología de poemas sin rima que que seleccionó Adolfo Córdoba y que fue premiada también en la Feria de Bolonia, en la categoría especial de poesía, y que fue ilustrado majestuosamente por Juan Palomino. Es crearos, a partir de todas esas antologías, como ya os he dicho, es una labor que va a durar para vosotras y para vosotros toda una vida profesional, ir incorporando todas esas canciones, todos esos poemas, tener una mirada hacia Argentina, Chile, Colombia, como se recogen en toda esta serie de grandísimos autores. Por ejemplo, yo utilizo para despedirnos en el aula un breve poema de Ricardo Yáñez que dice: dibuja tu nombre en el aire, ahora bórralo, me estás diciendo adiós. Simplemente pequeños poemas que nosotros vamos incorporando en nuestra cajita de fósforos, como daba título a partir de un poema de María Elena Walsh, y cómo incorporarlo en nuestro día a día. La palabra poética, las canciones, adivinanzas y diferentes juegos. Y así ahora vamos a pasar brevemente a una descripción de cómo funciona el soporte de aquello que llamamos el álbum o el libro álbum. En este caso, también en este desarrollo del itinerario lector, el libro, el soporte, va a tener una relación importante. Además, tenemos que tener en cuenta que en la etapa de infantil no es un lector que está descifrando el código escrito, sino que empieza por la imagen. Así, el libro también tiene que ser un lugar que triangule esa relación entre el adulto y los más pequeños. Así, los elementos, que a mí me encanta de la definición de Bárbara Bader, que habla del álbum como el diseño total, en el cual se integran los aspectos semánticos y semióticos, el texto, la imagen, la secuencia y la materialidad, crean un diseño total que es el álbum, en el cual todos estos elementos tienen una capacidad para crear un significado en su contenido narrativo. Así, por ejemplo, a través del texto, podemos encontrar que en la narrativa visual el texto puede estar explicitado o también puede ser un texto subyacente. Pueden haber álbumes en palabras. El principal motor comunicativo de una narrativa visual obviamente es la imagen. Además, todos estos contextos como la paratextualidad, pretextos y epitextos virtuales, ya entraréis más adelante en la asignatura. También podéis detectar que hay una referencia en este libro de Manuel Marsol, que ganó el premio del Vives, como Ahab y la ballena blanca. Hay una relación hipertextual con un hipotexto, como puede ser la novela Moby Dick. Y obviamente, si lo habéis reconocido, se habrá activado vuestro intertexto lector. Lo mismo pasará también en el aspecto visual. La importancia de la multimodalidad, como también la profesora Cristina Cañamares ha comentado durante su presentación, obviamente es un aspecto complejo que tampoco voy a entrar yo en profundidad, pero también podemos ver esa relación entre textos con esa relación a nivel visual con diferentes corrientes artísticas, como puede ser en La merienda del señor Verde con la obra de René Magritte, o en La leyenda de Don Fermín, a la derecha en vuestras pantallas, donde tenemos una alusión artística a los leones de la Alhambra. Y seguimos con Manuel Marsol, y aquí podemos hablar del soporte. El álbum, su unidad narrativa suele ser la doble página. El pliegue central también tiene un valor comunicativo. Por lo tanto, aquí vemos que hay un duelo al sol, que es como se titula este álbum. A la izquierda tenéis al indio y a la derecha tenéis al vaquero, representando esa situación tan cinematográfica de un duelo. La forma en la que el autor tiene de secuenciar esta narrativa es emplear espacios en los cuales, desde la perspectiva del indio, nos pone a nosotros como espectadores en la piel del vaquero, y en la página siguiente nos pone en el lado contrario.
Y simplemente con un movimiento de ojos y utilizando el mismo plano, este primer plano, ya nos está demandando la atención sobre el siguiente elemento que va a venir en la narrativa. Por tanto, ya sea por la composición espacial, la focalización, todos estos aspectos forman parte del análisis semiótico que se integra en los criterios de selección de un libro. También la importancia o la ruptura de fronteras que se suele dar en estas lecturas en álbum para las primeras edades, especialmente a través de las innovaciones de Enzo Mari, Bruno Munari, etc. También esta materialidad la podemos ver reflejada en un título que ilustró Arnal Ballester y que es una pierna, que lo tengo por aquí, en el cual se despliega las instrucciones con esta camisa y podemos leer por un lado la narrativa y por el otro iremos abriendo y se irá formando ese tablero de juego. El álbum es un diseño total, volvemos a esa definición, y buena prueba de ello son algunos de los títulos que os estoy enseñando. Pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de álbum pasa algo especial en ese momento en el cual la imagen y el texto nos tienen que decir o algo que es congruente y que dice lo mismo, que sería, por ejemplo, aquí en la izquierda, la palabra luna y hay una luna, la palabra y el texto se están diciendo lo mismo, hay una congruencia total, hasta que puede llegar a abrirse un espacio en el cual el texto, como veis a la derecha, es un álbum de Gilles Bachelet que se llama Mi gatito es el más bestia. El texto nos está diciendo una cosa, pero la imagen nos está diciendo algo totalmente opuesto, que es un elefante. Y además me gusta utilizar este ejemplo porque es uno de los ejemplos con los que aprendí esta relación de oposición contrapuntual, gracias a la profesora de la Universidad de Alicante, Sara Fernández, a la cual le mando un gran saludo. Y luego en el álbum se podría definir como una literatura del espacio, en la cual entre el texto, la imagen y además, si tenemos en cuenta la materialidad de la secuencia, se genera un espacio en el cual el lector tiene que completar el significado. Sobre estas relaciones complejas, en ese Ahab y la ballena blanca, tenemos, por ejemplo, lo que dice el personaje principal, que habla en primera persona, ese capitán Ahab. Dice, atravesé sin suerte mares de medusas. Y nosotros estamos viendo en todo momento, como lectores, una información diferente, que a lo que él le llama mares de medusas, nosotros estamos viendo que es la silueta de la gran ballena blanca. Pasamos a la parte de álbum y perspectiva hispanoamericana y obviamente la labor de promoción y fomento de la lectura hispanoamericana que hace la Fundación Cuatro Gatos, o los premios del Banco del Libro, o la selección que se hace por países anual en la lista de los White Ravens, nos puede dar una perspectiva cada año de cuáles son los títulos más interesantes, autores, ilustradores, ilustradoras, que están haciendo creaciones o editoriales que tienen una labor que nos puede resultar mucho más atractiva a la hora de seleccionar esas obras para llevar al aula. Sí, por ejemplo, algunas obras de poesía, por ejemplo, en Argentina, Laura de Betach, que también ha aparecido en la intervención de Sergio Andricaín, con esos pequeños caligramas, con La hormiga canta, Azúcar negra, la tierra, dibujando un ojo negro y las hormigas que juegan a meter versos dentro. Y así vemos como también eso se corresponde con esa página, jugando con el sentido de las palabras. Chamario, del venezolano Eugenio Montejo, cuyo sobrenombre es Eduardo Polo, en la editorial de Carén. Este taquititán de poemas con poesía de autores venezolanos, como por ejemplo Ana Teresa Hernández, que con esta canción. La ola no canta sola, el viento la hace cantar. Ola y viento están cantando la eterna canción del mar. Y así podemos encontrar pequeños poemas que, como decía, forman parte de nuestra tarea de recopilación. También puedo recomendaros Bululú, de Beatriz Jiménez de Ori, obviamente en la Universidad de Alicante y se tiene un gran aprecio por el baile diminuto de la chilena María José Ferrada, y con razón además, y también la importancia del sinsentido, como en
Chamario con este poema de Eduardo Polo, con El alacrán. Un alacrán al piano tocaba una sonata, con una sola mano, con una sola pata. Llevaba un frac liviano, con hebilla de plata, como el mejor decano, de chaleco y corbata. En todo su concierto brilló la maestría de aquel músico experto, pero nadie veía que en sus acordes cierto veneno difundía, y el público aplaudía hasta caerse muerto. Al final cerró el piano, inclinando la nuca, con su larga peluca, y se fue el alacrán. A través del sinsentido, Kimberly Reynolds hablaba de las políticas del sinsentido como una forma de expresión radical de la literatura. Y a buena razón que le doy. Y también podemos hablar de las colecciones de poesía de la editorial Calandraca, con estos poemarios que además están asociados a los premios Ciudad de Orihuela, como por ejemplo este Arboridades de David Hernández Sevillano, que dice: una a una las hojas, dos a dos, cinco a cinco, van cayendo hasta el suelo del otoño, van pudriéndose, van haciéndose tierra, para entrar nuevamente a las raíces y ascender por la savia y darse cuenta de que nunca dejaron de ser un árbol. Poemas que vamos incorporando en el día a día. Además, este contenido poético, la colección Libros del Cordel, que se publicó aquí en España por Libros del Zorro Rojo, acercó al formato de álbum algunos poemas que se van secuenciando a través de la doble página. Tenemos desde el chileno Pablo Neruda con Ada una estrella, también el chileno Antonio Escármeta con La Flor Azul, el muy divertido de Eduardo Galeano, Historia de la Resurrección del Papayo, además con una estructura acumulativa, El discurso del oso de Cortázar, la ilustración de un poemario, también por parte de la grandísima Marisol Misenta, con ese paisaje de un día, o también a la gran Elena Odriozola, que ilustró el de Pablo Neruda, o también el Margarita del nicaragüense Rubén Darío. Pero obviamente, como esta actividad está organizada por el Centro de Estudios Mario Benedetti, en los libros de Cordel estaba este Árboles, que es una auténtica maravilla, una gozada leérsela en estas primeras edades. Y ahora pienso leeroslo brevemente a vosotros. La modestia de los árboles es infinita. Cuando la brisa matinal los acaricia, ellos dejan caer dos hojas tiernas. Y cuando el vendaval los agrede sin piedad, endurecen sus ramas como rejas. Su tronco recobra entonces la solidez de su origen, y el temporal se aleja, con lluvia de vencido. En la paz los árboles reviven, detectan con curiosidad sus diferencias, comparan sus follajes y dan la bienvenida a los pájaros, esos hermanos traviesos que les traen noticias de otros frondosos colegas. Por supuesto, están también las cigüeñas y las lechuzas del campanario, a las que poco les importan los árboles. Los miran desde lejos, sin mayor interés. Y los robles y los cipreses, los álamos y los ombúes buscan consuelo en sus viejas raíces. Los humanos en general se llevan bien con los árboles, con su sombra protectora, con su frescura. Se llevan bien, salvo los leñadores, que por oficio son los asesinos de los árboles y estos les temen más que al rayo. Hay árboles que solo tienen ramas y hojas, pero hay otros que además tienen flores y frutos. Los quiero a todos, vestidos de follaje o desnudos de manzana. Allá en la copa, que es su merecido lugar, cerca del cielo, está el pájaro gris, o quizá azul, o quizá rojo, con sus alas plegadas y su pico entreabierto. Yo sé que me está diciendo las fechas, pronósticos, tal vez alarmas, pero no lo entiendo porque no conozco el idioma de los pájaros, y no le respondo porque él no conoce el lenguaje de los hombres. Por tanto, el árbol asiste silencioso a esta incomunicación de las vidas, y entonces yo decido estirar mi brazo izquierdo y me apoyo en su tronco solidario. Y esto es una de las grandes delicias que acercar en el aula esta prosa poética de Mario Benedetti al aula de infantil. También tenemos divertimentos como este, por ejemplo, del dicho al verso, una a partir, poemas que son un divertimento a partir de expresiones populares, como por ejemplo, si te he visto no me acuerdo. Nuestros dos ojos no pueden verse el uno al otro, y al mirarnos en un espejo ambos se dicen, si te he visto, no me acuerdo.
También el mexicano Alejandro Magallanes, que tiene una colección en SM muy interesante y además este No juzgues a un libro por su cubierta, en la editorial Océano Travesía, en el cual jugamos con este juego de doble página en el cual vemos primero al gallo cantando al que madruga, Dios lo ayuda, pero en la siguiente página vemos que no por mucho madrugar amanece más temprano. Juegos con palabras como la gata moja a la gata maja, en la cual simplemente cambiando el orden de las vocales vamos generando imágenes distintas. La cobra de los montes, la cabra de las mantas. También tenemos adivinanzas como las del peruano Raúl Romero, con el grandísimo ilustrador venezolano Ramón País, en este zoológico. Conoceremos que el animal más dulce es el chocodrilo, o el más anciano, o la oveja, y también esta adivinanza que seguramente ya estáis todos adivinando y todas, que cuál es el animal que abre las puertas. Obviamente, como bien estáis imaginando, muy bien, has acertado, el llavestruz. Este tipo de juegos sin sentidos tienen un lugar y un espacio y además cuando están sensacionalmente ilustrados, pues mucho mejor. Seguimos también con el cancionero. Además, tenemos diferentes aproximaciones al formato del álbum en pequeño formato en cartoné, con la obra de la argentina Paloma Valdivia, también con esta nana de Duerme Negrito, o la traslación de la chilena Laura Herrera en el texto de este Duerme, Niño Duerme, que es con la tonadilla del Hush Little Baby, también publicado por la editorial venezolana Caré. Y llegamos también a otro punto del cancionero y de la fraseología, como también a través de esta labor realizada por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo, recogiendo esas cancioncillas, Luna Lunera, Cinco Lobitos, Sol Solito, Tres Ovejas, que primero fueron en una versión de tela realizada por Topoto Brown. Estos textos tienen un tipo de ilustración que luego pasó a ser cartoné, que nos recuerda a los libros en acordeón de Warhol Avatar por el contenido pictográfico de la imagen o la expresión geométrica como forma para significar esa narrativa. 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la cola. 5 tenía, 5 crió, y a todos los 5 tetita les dio. Juegos que además el formato, el hecho de ser pequeño, además este tipo de colecciones, como por ejemplo también la colección de La Cereza de Mar Venegas en la editorial Convel, suelen venir con códigos QR, con algún tipo de contenido musical y además el hecho de que esté hecho para sus manos, para conocer una canción sencilla y que ellos puedan ser capaces de repetir y de enfrentarse al juego de pasar las páginas y estos versos secuenciados sirven como una forma muy atractiva de hacer esta labor con los más pequeños. Volvemos a una editorial, volvemos a Ecaré, volvemos a este mini libros en clave de sol, que además vienen con su CD, vienen musicados y son realmente muy interesantes. Libros en pequeño formato y con los clásicos. Yo tenía 10 perritos, La Pompa y el Piojo, Juguemos en el Bosque, Chumba la Cachumba, que también tienen un videoclip en YouTube. Pero este tipo de narraciones, por ejemplo, este Estaba la Rana, también ilustrado por Ramón París, es el tipo de narraciones encadenadas y cantadas en el aula que a ellos les genera una mayor atracción. En este Estaba la Rana, además juegan con un ambiente de club de jazz, que es bastante, que rompe un poco con la dinámica de ilustraciones que simplemente simplifican demasiado al lector infantil, que es Estaba la rana cantando debajo del agua. ¡Agua! Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y le hizo callar. Y ahora seguimos. Es un juego que se va a ir repitiendo. La mosca, la rana, que estaba cantando debajo del agua. ¡Agua! Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, el piojo, la araña, la mosca, la rana, que estaba cantando debajo del agua. Y al final vendrá pues hasta la vieja. Y pues así iremos encadenando a la vieja, al hombre, el hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña a la mosca a la rana, que estaba cantando debajo del agua. Y esto lo van recordando y es una forma con la cual este tipo de recursos en la etapa de educación infantil son una parte que casi es indisoluble de nuestra labor. Así también podemos observar este
esta práctica en la editorial chilena Amanuta, con esa colección Leer y Cantar desde la cuna, también en la editorial chilena Muñeca de Trapo, con ese arre caballito, el juego de adición y sustracción en la tela de una araña, de Pilar Muñoz Lascano. También juegos a partir de un juego de falda, como puede ser este de paseo, con el juego de al paso, al trote, un juego de falda, que es para sentar al niño en las rodillas y empezar a decirle al paso, al trote, y va subiendo el ritmo hasta que llega al galope. Pues de la misma forma, al paso, al paso, al paso, el pato, el gato y el ganso, al trote, al trote, al trote, al burro, la cebra y el coyote. Y además, si esto lo acompañas en la narración de el mismo ritmo al paso, al trote y al galope, y ellos pegando golpes en el suelo, pues obviamente es una forma de seguir jugando con estas palabras, jugando con estas narraciones y dialogando con ellas. Por último, también esta reedición de Mediavaca de Los 10 perritos, en una versión que viene creo que de los años 30. Y sobre la renovación formal de este tipo de estrategias como libros objetos serían los de la grandísima Elena Odriozola. Con esta colección, ¿te suena? Hace un medley, que además los tenéis todos reseñados, además creo en el blog, con un elefante se balanceaba, que tiene una relación con la canción del manisero. Si por el pico te quieres divertir, cómprate un cucuruchito de maní. Y ese maní, ese cacahuete, luego hace de hilo conductor con la segunda parte de ese álbum, que es un elefante se balanceaba. Pero, por ejemplo, como veis aquí en el formato, el juego de dedos de este con un huevo, este lo partió, este lo cocinó, este le puso sal y este pícaro gordito se lo comió todito, juegan con la materialidad del soporte y en cada uno de ellos además opta por una estrategia diferente. Por tanto, es de agradecer esta labor que están haciendo tanto Gustavo Puerta Leise como Elena Odriozola en buscar una exploración artística más compleja para este tipo de canciones. Y también unos libros que han aparecido esta mañana de la editorial mexicana Tecolote, como La cucaracha, la bamba o el corrido mexicano de La Delita, también están relacionados con el componente ideológico. La cucaracha es una narración que parte de latitudes españolas, se populariza en México, la tonadilla, y que además luego se empleó para reírse y burlarse del dictador Victoriano Huerta. Pasamos a otros álbumes que obviamente aquí estamos hablando ya del cancionero, pero que son álbumes que están pensados para cantar, porque tanto Jorge Luján e Isol, además de autores e ilustradores, también son músicos. Isol tenía a principio de siglo una banda que se llamaba Entre Ríos, creo que sigue actualmente haciendo algo de música, y este Tic Tac es otro de los libros que a ellos les encanta. Tiene un lenguaje muy sencillo, tanto que presenta dos mundos, está presentando visualmente también un diálogo que toma forma en el formato del álbum. Un diálogo entre el niño y la niña, como la canción tonta de Federico García Lorca. ¿Cuánto me quieres, mamita? Tanto como las perlas de mi collar. Tanto así, así y mucho más. Como veis, tenéis al lado una especie de enlace a YouTube donde podéis escuchar este tic-tac de Jorge Luján e Isol. Y así, todo este tipo de recursos es importante que tengamos en cuenta la importancia de estudiar cuáles son las formas que la oralidad o este tipo de narraciones tradicionales utilizan estos recursos textuales para acercarnos a la infancia. Conocer esa clave textual nos puede ayudar también a seleccionar álbumes o obras que sean apropiadas o que enganchen rápidamente con nuestro alumnado, o puede ser el cancionero, el estribillo, las enumeraciones, los encadenados, juegos de adición y sustracción, y además todos esos recursos poéticos como el eco y rima, aliteración, onomatopeyas, etcétera, que también César también los ha comentado esta mañana. Y así narraciones como la de los argentinos, Nicolás Schuff, ilustrado por Mariana Ruiz Johnson, con La bufanda roja, o del jienense Nono Granero dentro de casa, podemos ver ese juego en la narración a través de representar con la página, la puerta, ocurrió un buen día, son cosas que pasan. Entrará un mosquito. Un feroz mosquito travieso y zumbón se coló aquí dentro conmigo en mi casa, pero si me picaba de mala manera fui y le abrí la puerta para que saliera.
No lo conseguí. Son cosas que pasan. Pero 2 arañas. Hemos pasado del mosquito a 2 arañas. Pero 2 arañas grandes y peludas se colaron dentro conmigo en mi casa y con el mosquito travieso y zumbón. Verlas me produjo cierta repugnancia. Les abrí la puerta mostrando elegancia. Pero no, salieron. Son cosas que pasan. Y 3 pajarillos de color marrón se colaron dentro conmigo en mi casa con 2 arañas grandes y peludas y con el mosquito travieso y zumbón. Su revoloteo me ponía nervioso. Le abrí la puerta con gesto amistoso. Y así seguirán viniendo 4, 5, 6, hasta 7 en la narración. Y es una forma de jugar en el aula a que recuerden elementos que hemos ido encadenando y contando una vez tras otra. Pero además de estas capacidades textuales y la importancia del cancionero, las canciones y todo ese material de la tradición oral, también hay que prestigiar a estos lectores infantiles con libros que tengan un alto contenido artístico. Por aquí detrás me he puesto también los de la eh, colección Ópera Munari de 1945. También tenéis puestos aquí tanto el Balancín como el Juego de las Fábulas de Enzo Mari, o los prelibros que están a la derecha también de Bruno Munari, o en la parte inferior tenéis las tarjetas de Katsumi Komagata. Ejemplos en los cuales también rompieron con la frontera sobre la concepción de un libro infantil como un mero instrumento, sino también es un espacio artístico. Autores como Veta Pakowska o en sus orígenes los álbumes de Pere Castor en Francia, todo eso fue la semilla de intentar acercar una literatura al lector infantil que prestigie sus capacidades para enfrentarse al libro, no simplemente como un objeto sin más, sino como un objeto abierto a su interpretación. Aquí tenemos algunas fotos del aula, tampoco me gustaría adentrarme especialmente en hablar sobre cómo disfrutan, pero, por ejemplo, podemos hablar de gente que experimenta con autores que experimentan con el formato del libro. El libro negro de los colores de Menena Cotín, de la autora venezolana, también editado en la mexicana Tecolote, o Números, son libros que están pensados o que se recogen también desde el código braille. Equilibrio es un libro en el cual el texto, aunque nos da a entender también un contenido poético o filosófico, se expresa de una manera sencilla a través de la expresión geométrica, simplemente con una gama de colores representando en esa narración, en un balancín, un aspecto tan esencial en nuestra vida hoy en día que tanto se habla con la problemática de la salud mental, de cómo mantener el equilibrio de una forma sencilla, con un lenguaje gráfico que opta por la abstracción geométrica. El texto va narrando todas estas situaciones. Con no tanto también el punto de vista o la perspectiva de centrar el pensamiento, algo que en estas primeras edades es complejo para el alumnado de educación infantil. O en este doble en el cual se juega con el formato, en el cual lo que vemos en una dirección, simplemente girándolo, vuelve de la otra. Descentrar el pensamiento a través del formato del libro. También tenemos los libros de Antonio Ladrillo, un autor español que ha publicado tanto en la inglesa Tate Publishing o en la francesa Editions du Livre. Serían libros de artista que juegan con esa concepción del libro como a través de la capacidad de comunicar visualmente o de su manipulación, de la libertad creativa a través de simplemente patrones, colores y la manipulación de estos libros. Así, por ejemplo, esta colección de caras, recurso que el libro en objeto representa narrativamente la cara y es una forma de jugar que a ellos, pues, este tipo de libros les encantan porque les da un espacio y les prestigia como lectores porque les estamos acercando a libros que juegan con la materialidad desde una concepción artística y narrativa que prestigia desde la primera infancia. Y también hay que tener especial cuidado con la selección de obras, intentar que también estén cuidadas a un nivel material, estético, etcétera, para crear este itinerario. Aquí también vemos ese juego de centramiento en este libro de Isol, tener un patito o tener un nene sutil. Dependiendo del color, si es en el código amarillo, es un libro en acordeón que se extiende completamente.
tenemos el punto de vista del niño. Tener un patito es útil. Me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Pero sin embargo, por el lado contrario, tenemos los mismos dibujos, pero tenemos el punto de vista del patito. Me encontré un nene y me agarró. Me hace masajes en la espalda. Y esto que parece tan sencillo, la manera tan... O sea, es complejo realmente que puedan descentrar el pensamiento, pero la forma de hacerlo de una manera tan sencilla, jugando con dos colores y con la misma situación, jugando con el objeto del libro, es realmente brillante. Lo mismo pasa con Nocturno. Un libro que a la luz del día podemos leer, por ejemplo, El sueño del pescador distraído. Pero al estar hecho con tinta fluorescente, al apagar la luz, vemos cuál es el sueño del pescador distraído. En este Nocturno, recetario de sueños, también de la premio Astrid Lindgren, Marisol Misenta. Nos volvemos a España y tenemos, por ejemplo, la obra de Inma Pla, con libros tan divertidos para primeros lectores como este Los colores hablan, que suele ser un libro que cuando hacemos intercambio con las familias los fines de semana, los más pequeños suelen escoger muchas veces estos libros. Simplemente ¿qué dice verde? Juega con la aproximación del foco, del plano. ¿Qué dice verde? Se va abriendo el foco. Crack, crack, crack. Jugamos con la onomatopeya. Croa la rana. Libros que juegan con animales, con colores, con una manera muy sencilla y expresiva de llegar al lector infantil, pero es que además es el estudio adecuado de cómo se tiene que ir llegando en estas etapas, en esa alfabetización visual que también es importante tenerla en cuenta. Libros objeto como estos de Beatriz Castro Urío en Zauri Books, A dormir pequeña ballena o A dormir gatitos, los de Marta Comín o la labor editorial de una editorial independiente como Ediciones Tralalí, con estos libros objeto, libros que es una historia interminable como el del beso de la princesa, de la chica a la rana, que se van transformando y simplemente vamos jugando con el formato del libro, volviendo de nuevo al punto de inicio. Y este tipo de libros hechos en cartón para ser jugados, para que sean manipulados por sus manos y historias breves que pueden recordar, son una auténtica delicia. Incluso este Arlequín, que lo ilustró Adriana Loba, es a unos versos de Federico García Lorca. Este Arlequín dice: teta roja de sol, teta azul de luna, torso mitad coral, mitad plata y penumbra. Arlequín. Versos sencillos que ellos, este libro, se pelea muchas veces por ver quién se lo lleva el fin de semana a su casa. Libros en acordeón con esa intención de la que yo os he hablado, que sintáis la necesidad de ir dejando esas semillitas también a través del lenguaje oral, de las adivinanzas, retahílas y canciones. También lo vemos reflejado en este libro objeto de Mar Venegas, ilustrado por Neus Camaño, donde vemos el camino de la semilla hasta en la segunda parte, con un código visual diferente, en azul, vemos cómo crece el árbol, vuelve a dispersar su semilla y volvemos a cerrar el ciclo. Y finalmente también tenemos aquí la obra esta de Elena Odriozola en El bosque, con todos esos elementos que vertebran el bosque en este videorama, que además está basado en el discurso de Ana María Matute en el año 98 cuando entró en la Real Academia de la Lengua Española. Nombres propios y para finalizar, porque también nos estamos acercando ya al final del tiempo de esta ponencia, voy a reflejaros algunos de los títulos que algunos han aparecido en el blog, otros irán apareciendo a lo largo del año. Me comprometo a hacerlo porque me lo pidió el profesor Ramón. Así que tenemos algunos autores que vamos a resaltar en este tramo final. El alicantino Pablo Albo, con libros recientes como la segunda edición de Caracol, ilustrado sensacionalmente por Pablo Auladell, también alicantino. También un libro como Loba, ilustrado
Como veis, cada libro, cada título, también tiene un peso muy importante en la persona que lo ilustra, porque también dependiendo del texto y de su punto de vista, tenemos, como veis, 3 obras claramente diferenciadas, como las ilustraciones de Cecilia Moreno tienen un estilo totalmente diferente al de Pablo Auladell o el de Simón Herrea. Pero si seguimos hacia el otro lado del charco, iremos saltando y eh, en esta parte tenemos la obra del grandísimo autor e ilustrador chileno Fernando Cran junto a María de la Luz Uribe, que además se exiliaron de Chile cuando entró, por desgracia, Pinochet al gobierno. Tenemos, por ejemplo, la obra divertidísima de Doña Piñona reseñada en el blog, pero hay clásicos como La familia Numerozzi, que además contó con diferentes ediciones, porque o Quien ha visto las tijeras, además de La belleza de Hildegita y Maximiliano, que estos también fueron editados por la editorial Calandraca. Nombres propios de aquí, Javier Sáez Castán, con los clásicos Los tres erizos o La merienda del señor Verde o el libro Caracol, la exploración del formato del libro como objeto con los animalarios o el soñario que juegan a la creación de con estos arlequinables de diferentes animales a medida que vamos pasando sus solapas. Así, por ejemplo, este con cabeza de tigre, tenemos la tigagana, que son los diferentes animales que lo van componiendo. Lo mismo pasa con el animalario vertical. Dentro de la editorial Ecaré también sacó una pequeña colección con estos libros del Pequeño Rey que son muy recomendables. Nos vamos a Colombia con Claudia Rueda. Un día de lluvia es un libro estupendo con muchas relaciones intertextuales guardadas con los cuentos de la tradición oral en esta narrativa. El osito que no se quiere ir a dormir en este precioso no. De nuevo volvemos, como hablábamos con Menena Cotín, en ese todo relativo de la forma en la cual descentrar el pensamiento según en el punto de vista que nos pongamos, o en estas formas que parece también jugar o recordarnos a la parte que falta de Shel Silverstein. Volvemos a un nombre propio como la chilena María José Ferrada, una grandísima poeta con obra que podría comprender desde el lector infantil hasta el lector más adulto. Tenemos poemarios como ese Bicho Poemas, también tenemos el animalario, en el cual podemos encontrar poemas que incorporar a nuestra pequeña cajita de fósforos diaria. Y este va dedicado a José Rovira porque se llama El gato. En medio del mundo, el gato caminaba por la hierba y me explicaba que el sol es un abrigo transparente. Los árboles, una habitación donde dormir la siesta de la tarde. Caminaba para luego detenerse y guardar en sus ojos las cosas y la luz. Por eso, la mirada del gato, su parecido con los rayos. O en este sensacional álbum ilustrado, Zoom Zoom, ilustrado por Marco Pasqueta. Además, jugando con un lenguaje poético y amplificándolo o acercándose a ese lector infantil a través de las onomatopeyas. No lo voy a leer todo. La semilla nace dentro de su corazón. La semilla nace dentro de su corazón, vive un caracol blanco que avanzará pachín, 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 pachín hacia la primavera. Pachín, 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 pachín hacia la luz. Este tipo de obras prestigian al lector infantil porque le estamos acercando un lenguaje poético que además juega con todos esos elementos que hemos repasado anteriormente, que forman parte del lenguaje en estas primeras etapas. El madrileño Manuel Masol, casi todos sus álbumes están reseñados en el blog, pero es uno de los grandes nombres, además premiado en diferentes ocasiones en la Feria de Bolonia. La leyenda de Don Fermín se ha convertido este curso en toda una sensación entre mi alumnado, porque también juega con ese juego al tipo de narración de aquella época y termina con una pequeña canción que ellos tararean o gritan a viva voz cuando llega el fin de la narración. También tenemos a otro autor que ha aparecido anteriormente, el mexicano Juan Palomino, que también fue premiado en la Feria de Bolonia y cristalizó en antes del primer día un relato a partir del relato de la cultura maya quiche, la creación del mundo.
Y como no, muchos de estos títulos, además, Cristina Cañamares hoy ha hecho alusión al divertimento con La Bella Griselda, a los cuentos de la tradición oral, con ese juego de ir perdiendo cabezas, todos sus pretendientes, y perder al final ella la cabeza por el hijo que acaba de nacer. Pero sobre todo juega con una visión que se nota que ella ha sido una gran admiradora de Quino y de Mafalda, porque juega con esa burla al sinsentido muchas veces, con el que el adulto ha perdido su visión de la infancia. Pero por otro lado vemos a ese pequeño protagonista que tiene una visión demasiado resabiada del mundo. Entonces, en esa confrontación surge el juego humorístico y especialmente vemos este Petit que ahora va a reeditar la editorial Takatuka de nuevo en España. Petit se ha convertido también en un icono en Argentina, en la televisión, porque pasó a ser una serie televisiva y creo que se emite en el canal Paca Paca en Argentina y se ha convertido en todo un fenómeno allí en su país. Marisol Misenta también, como os decía, ha participado con Jorge Luján, con el poeta y músico, en este Numeralia, Mi cuerpo y yo, Ser y parecer, y volvemos a entrar en esa complejidad, ¿no?, de la dualidad entre lo corpóreo y lo digamos, el alma o el ser y el parecer. Luego este bonito, precioso poemario con versos muy simples, hablando de los colores, en este O los colores, en el que dice: el beige se durmió en la arena, de tanto que lo arrulla la marea. Por ejemplo, también podemos encontrar en el verde, que en una semilla cabe todo el verde, cabe el árbol, cabe la ceiba, cabe la selva entera. Volvemos aquí, volvemos a Alicante con Chimo Abadía. Os recomiendo, además, en este periodo, por desgracia, que estamos viviendo, la Guerra de los Colores, con este boom, en el cual volvemos a observar esa parte central, el pliegue del libro, que nos separa dos mundos en un código diferente el uno al otro, una anteposición maniqueísta, verde y rojo, en el cual estos dictadores intentan hacer que su pueblo quede en un segundo plano, porque lo importante es su ego narcisista y el conflicto. Nombres propios como el de Carlos Pellicer, el mexicano, con ese clásico como Julieta y su caja de colores, con alusiones pictoriales a otros autores, como puede ser, por ejemplo, aquí el Marchagall, o este Colores con brisa, con versos que dicen, y además visualmente nos recuerda a la obra de Matisse: ser flor es ser un poco colores de brisa. Perdón, ser flor es ser un poco de colores con brisa. La vida de una flor cabe en una sonrisa. Volvemos a Argentina. Gustavo Ariel Rosenfeld, o más mayormente conocido como Gusti, que además este año forma parte de la terna de ilustradores seleccionados para el premio Andersen, uno de los premios más importantes junto a Astrid Lindgren. También la ilustración de los cuentos en verso que hizo con el uruguayo Ricardo Alcántara, que ahora ha reeditado Calandraca, El pirata valiente, o El joven guerrero de la tribu de los Teloteros. Y como un clásico esencial, que es La mosca, porque además juega con esos aspectos que tanto enganchan al lector infantil, como es la escatología. Y aquí tenemos un problema que sufrirá esta mosca, que se cree que va a tener un día apacible de playa, un día donde ha escogido un lugar donde bañarse, pero de pronto el cielo se empezó a cubrir. Volvemos con el argentino Gustavo Roldán, clásicos como El erizo, por la forma narrativa, la sencillez, el color, una gama de colores muy definida, el blanco, rojo y negro. También cómo reconocer un monstruo, en el cual el protagonista nos va dando descripciones de cómo es ese monstruo o cómo reconocer a un monstruo, cuando en todo tiempo, en segundo plano, vamos observando cómo va apareciendo ese monstruo que finalmente acabará asustándolo. Álbumes sin palabras, como los del colombiano Ibardacol, clásicos como Chigüiro y el lápiz. Chigüiro es una capibara. En América Latina, la capibara tiene diferentes formas de encontrar, de que tenga nombre en diferentes poblaciones o países, pero tenemos estos títulos y, por ejemplo, este juego metaficcional que nos puede recordar a Crockett Johnson y su Harold y el lápiz morado, a los libros del osito de Anthony Browne o a los libros de Monique Félix.
en los cuales el protagonista de la capibara simplemente pues, va creando ese universo con su lápiz dentro del libro. El uruguayo Alfredo Sodergit, os recomiendo este álbum que está en la biblioteca de la Facultad de Educación, Soy un animal. También tenéis reseñado los carpinchos, otra forma de llamar a las capibaras, en el blog El caballo del cartón azul. Nombres propios como el de la argentina Yael Frankel. Además, este libro, El ascensor, es un álbum precioso en el cual se narra la peripecia de un grupo de personas que se queda atascada en un ascensor y con la peculiaridad de que además dentro de ese momento en el cual se quedan encerrados en el ascensor, esos pequeños bebés que aparecen ahí en la pantalla, como veis, se ponen a llorar y el señor Miguel, ese ancianito que está ahí en la imagen, decide calmarlos con un cuento. Que además ese pequeño cuento del señor Miguel aparecerá al final del libro, incorporado en un pequeño sobre. Libros que juegan con el formato como un hueco, con la relación entre texto, entre lo que dice el protagonista y lo que ve el lector, como esta excursión, o este reciente que tiene un bosque que ha sido mención honorífica en la Feria de Bolonia. La argentina Mariana Ruiz Johnson, cuentos en verso para contar del 1 al 10 como en Por el Camino, una forma de reflejar la maternidad de una manera dulce, como en este Mamá, libros sin palabras en este Mientras tú duermes, o como ya os he mostrado antes, es La bufanda roja que jugaba con la estructura narrativa. Un niño, Félix, pierde su bufanda roja, irá pasando de boca en boca de diferentes animales a lo largo de la narración. Así llegaremos a un punto en el que todos esos personajes se irán acumulando y podremos leer, por ejemplo, el resto de la bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix, que enredó al perro, que confundió al gato, que alegró a los peces y que abrigó al conejo, se deshilachó poco a poco bajo el sol. Como veis, son un tipo de narraciones que nos sirven para jugar en el aula a esa interacción con nuestro alumnado, a ir recordando, a que anticipen, a que infieran a través de esa narración. Otra forma de ver la maternidad y que además está basado en este poema anónimo que yo recogí o que encontré en la antología de Ana María Pellegrín, en este juego Madre notable, sipilitabre. Madre notable, sipilitrabre, voy al campo blanco, tranco, sipilitranco, por una liebre, tiebre, no tiebre, sipilitriebre. Y luego responderá madre, hijo, mijo, trijo, sipilitrijo, ve al campo blanco, tranco, sipilitranco, por una liebre, tiebre, no tiebre, sipilitriebre. Y todo esto se traduce en un álbum sensacional que ganó el premio de la Biblioteca Insular de Gran Canaria, en la cual, a través de esas fórmulas que va repitiendo y que terminará con ese FIFA, fu, malacatú, será una especie de conjuro en la cual tanto la madre y el hijo se van transformando el uno al otro. Y si observáis a la izquierda de vuestras pantallas y abajo, hay una intertextualidad que hace referencia a la Guerra de las Galaxias, que también está dedicada, como no, a José Rovira. Títulos como La tortilla de papas de Sandra Siemens, en la cual jugamos con esa estructura encadenada y sin sentido de la protagonista que no tiene huevos para hacer la tortilla de papas. Se ha quedado, necesita el huevo. Sebastiana se le ocurrió la idea, cocinaría una tortilla de papas. Pero había un problema, no tenía ni un huevo, así que salió a comprar. Al pasar por la verdulería vio a Cecilio comprando tomates. Eran tan rojos y tan redondos que compró 1 kilo ella también. Sebastiana siguió caminando y cuando se quiso acordar, otra vez estaba frente a la puerta de su casa. Por suerte, dijo, ya me dolían las piernas. Y vemos cómo va llegando a la casa con tomates, con barras de pan y con diferentes elementos, pero nunca va llegando con los huevos para hacer la tortilla de papas. El formato de Más te vale mastodonte, de la peruana Micaela Chirif, escritora y poeta, también con ese precioso poemario del mar, en el que conoceremos las historias de pescadores y sirenas, pero en Más te vale mastodonte, el formato además ganó el premio de la orilla del Fondo de Cultura Económica, de orilla a la orilla del viento, con la ilustradora peruana también, Isa Watanabe. Además, un formato mastodóntico, dado que también nos está hablando de ese personaje el libro. Si la sirena no tiene nombre, la sirena no conoce las letras. La sirena no construye oraciones, la sirena no da discursos ni escribe cartas. La sirena canta en medio del mar. El mar está lleno de peces, los peces no cantan, los peces no hacen preguntas, los peces comen plantas y otros peces. La sirena no come peces, la sirena no come plantas. Nadie sabe qué come la sirena.
La sirena canta. El canto de la sirena resbala entre las piedras. El canto de la sirena cae al mar. El canto de la sirena está todo mojado. El canto de la sirena saluda a los peces. Hola peces, dice cantando. Hola mar. Y volvemos a la peruana Isa Watanabe. Volvemos a un álbum sin palabras como este, Migrantes, que además la autora ha contado en diferentes talleres o conferencias que ha dado que también lo llevó a un aula de infantil con niños de 5 años. Y espero su respuesta, porque obviamente en un álbum sin palabras nos acerca a una realidad crítica y nos desancla del texto. Así el lector tiene todo ese espacio que hablábamos anteriormente, que entre la imagen y el texto se crea un espacio en el cual la lector tiene que activar su conocimiento para completar esos significados. En este caso, el lector es el que tiene que descifrar todos estos códigos visuales y la narrativa visual. Así, también la migración es un tema presente en la literatura infantil hispanoamericana y, por ejemplo, con la obra poética de Jorge Argueta, del Salvador, habla de ese camino del Salvador a Estados Unidos, en este Somos como las nubes. Elefantes, caballos, vacas, cuches, flores, ballenas, pericos, somos como las nubes. Pupusas, tamales, alboroto, dulce de algodón, somos como las nubes. Milpa en flor, ayotes y sandías, loros y piscuchas y el gran volcán del San Salvador. El colombiano Dipacho, con este álbum casi sin palabras, divertidísimo, Jacinto y María José. Y también volvemos a esa Caperucita Roja que hoy ha estado presente de algún modo también en las diferentes intervenciones, el álbum Sin Palabras del español Adolfo Serra, o la labor editorial con esos pequeños libros objeto de la editorial valenciana Milimbo. Algunas poesías recogidas en esa antología de poesía española para los niños, Lobito Bueno y La Caperucita Encarnada. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. O la Caperucita Encarnada de Francisco Villa Espesa. Pero obviamente volvemos a esa referencia a la Premio Nobel, a Gabriela Mistral, con esa recopilación de cuentos en verso que también la editorial canaria Diego Pun llevó el traslado, por ejemplo, ese Caperucita Roja o La Bella Durmiente del Bosque. Una obra que también está pensada para los niños, Gabriela Mistral para niños, con este precioso ronda de niños, con este Dame la mano. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás porque seremos una danza en la colina y nada más. Por desgracia, y ya finalizamos esta intervención, estos días no nos estamos dando la mano en el panorama internacional. También el conflicto, el realismo crítico, es una forma de acceder, no hay que aislar tampoco a la infancia de la problemática, hay que saber cómo acercarla, pero no hay que generar tabús a veces innecesarios. La cruzada de los niños a partir de un poema de Bertolt Brecht, de la grandísima ilustradora Carmen Solé Betrel. Y no me podía olvidar, obviamente, hablando de iconos de nuestra literatura y que hayan prestigiado al lector infantil como es Gloria Fuertes. Al igual que lo hacíamos con María Elena Walsh, nos deshacíamos en elogios. En España nos tenemos que deshacer en elogios con la obra poética de Gloria Fuertes, antologías poéticas, los poemas de la Oca Loca, Cangura para todo, libros, canciones, poemas preciosos. Lo que pasa es que hoy la he dejado para este punto final porque quería hacer alusión a este Garra de la guerra. Y las bombas no tienen ojos. Las bombas no tienen ojos y caen en la guardería. Los niños no tienen susto, tienen muerte, 1000 heridas. Las bombas no tienen ojos, caen infestando la vida. Y basta con una mano para matar. Necesitamos 2 para acariciar, 2 para aplaudir y todas las del mundo para la paz. Y así, con este código de colores de pequeño azul y pequeño amarillo de Leo Lionni, lloraron y lloraron hasta desaparecer en lágrimas azules y amarillas. Llegamos al final de esta presentación. Básicamente,
estos son algunos de los elementos sobre los que hemos hablado y espero que si tenéis alguna cuestión podemos entrar a discutirla con mucho gusto. Y siendo las horas que son, os contaría un cuento cansado del uruguayo Mario Liebrero, ilustrados por el argentino Diego Bianchi, pero lo siento mucho, pero voy a dar por cerrada mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y nada, y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Abrimos turno de preguntas en YouTube. El alumnado puede participar. Pero bueno, si no, mientras no hay preguntas, si queréis, comienzo yo, que podría decir ¡miau! Gracias por citar al gato parecido con los rayos de María José Ferrada y también ha aparecido, gracias por la referencia al duelo de espadas láser. También al principio has citado a una tal Bárbara Bader, no sé si se pronuncia Bader o Bader, pero eso me ha recordado una frase, creo que ya lo hemos comentado más de una vez. Obi-Wan, hace mucho tiempo que no nos encontramos, pero ahora ya sabes que el aprendiz supera al maestro. A un maestro lo importante, o muchas veces lo que se le valora, es que sabe enseñar, pero realmente un maestro disfruta con el aprendizaje. Y yo sé que Fran es enormemente feliz cuando enseña a sus nenes y nenas de 1 o 2 años. Yo soy también muy feliz con todo lo que he aprendido y todo lo que él me cuenta sobre literatura infantil. Sé que estamos muy cansados todos y aparte estas horas es ya tarde, pero también estaba revisando las las intervenciones de YouTube y felicitar también a las personas del máster de investigación educativa o del grupo 1, del grupo 2, creo que se han conectado muy poquitas personas. A los del grupo 6, por supuesto, muchas gracias por haberos conectado, pero estáis en vuestro horario de clase y entonces me da mucha pena que otras personas pues no se hayan podido conectar, aunque luego posteriormente obviamente tendrán acceso a esta magistral conferencia. Y yo ya no tengo nada más que decir porque ya son las 8:15 y a ver si nos ajustamos y si no, si hay alguna pregunta o nos has dejado tan apabullados que... Bueno, pues yo voy a simplemente intervenir brevemente mientras que el alumnado se anima. En primer lugar, felicitar a Fran por su intervención. Yo creo que nos ha hecho un panorama que nos ha dejado verdaderamente exhausto, ¿no? Y felicitaros también por su generosidad. Me consta que casi todos los libros que ha mencionado los tiene físicamente. Y sobre todo su generosidad porque no duda cuando le pides algo en pasarte el libro y pasarte ese material, ¿no? Yo creo que como compañeros y conocidos de la facultad, pues profundamente te estamos agradecidos por esa generosidad que tienes cuando alguien te solicita un álbum, que me consta que se los compra casi todos y nos lo pasa. Yo quería preguntarte un poco, mientras que se anima la gente, ¿qué te parece el panorama editorial en Hispanoamérica de libros de LIC? ¿No? Si crees que las editoriales en América Latina están teniendo un auge en publicación, pues como Tecolote, que por ejemplo es una editorial que ahora está apostando fuerte por la LIG en América Latina. ¿Qué piensas de ese auge editorial? Si piensas realmente que existe un auge editorial en América Latina en torno a la LIG. Has mencionado muchísimas editoriales y de todas ellas, personalmente, ¿cuál tú nos recomendarías por la calidad de ilustración, de todo en general? Gracias, Mónica. Pues el problema muchas veces con este tipo de encontrar estos libros, sobre todo si te interesan por libros de calibroscopio, por ejemplo, Niño Editor está haciendo una gran labor recuperando los libros de Munari, pero especialmente Carea, al tener esa sede tanto en Venezuela, en Caracas, como en Barcelona, el hecho de que poder acceder a sus libros fácilmente, de manera sencilla, eso facilita mucho el trabajo. También va a depender de editoriales que tengan sede en otros países de Latinoamérica, que tengan fácil una edición por parte de que compren esa edición o editoriales que estén afincadas en España. Creo que a través de la labor que hace el Banco del Libro, Fundación Cuatro Gatos, creo que es una buena forma de intentar que editoriales españolas que editan libros en nuestra lengua, que también se fijen en cómo acercar ese panorama, porque muchas veces miramos hacia Europa, porque obviamente las editoriales francesas, editoriales italianas tienen una gran trayectoria y siempre es fácil que nos llamen más la atención y que también obviamente forman parte de mástertámenes europeos como la Feria de Bolonia a veces, pero no tenemos que perder esa visión y realmente a veces cuesta mucho encontrar estos libros
que están editados en editoriales, digamos, del otro lado del Atlántico. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho, para estas primeras etapas, la colombiana Claudia Rueda o Menena Cotín, y Ediciones Tecolote, esa parte que tiene artística en sus libros, me atrae mucho porque es el tipo de obras que me interesan a mí especialmente en el apartado de la alfabetización visual. Obviamente la colección A la orilla del viento, la labor de Daniel Goldín en el Fondo de Cultura Económica, en fin, tantas y tantas editoriales. El problema sobre todo es eso, encontrar muchas veces que si Muñeca de Trapo en Chile ha sacado una serie de unos libros que te interesan por esa tratación de cancionero en el formato cartoné, que te interesa para comprártelos para tu escuela, para jugar con ellos, pues muchas veces no es fácil tener acceso a esos libros y te toca pues ya tener un poco de inventiva para acceder a ellos. Pero muchas veces el problema es que quizá deberíamos también tener la mirada puesta en todos esos libros que se recomienda la Fundación Cuatro Gatos o que recomienda el Banco del Libro para que se editen en España por parte de editoriales españolas, que además también hacen una gran labor editando material propiamente dicho de España. Pero claro, el mapa de América Latina es en población enorme comparado con lo que somos España. O sea que sería importante también tener una mirada hacia el otro lado. Y no sé si con esto contesto tu pregunta, Mónica. Sí, muchísimas gracias. La verdad que a veces se hace difícil, ¿no?, conseguir esas ediciones, pero bueno, yo termino felicitándote una vez más por este recorrido tan exhaustivo y también agradeciéndote la generosidad que tienes. Si cualquier alumno está interesado por algún libro, estoy segura que Francisco Andrés Martínez os lo puede pasar y eso, felicitarte y agradecerte una vez más tu generosidad. Por mi parte. Gracias. En el chat de YouTube no hay preguntas, están cansados, no hay ninguna pregunta. Te dan la enhorabuena por el trabajo, piensan que es necesario, importante. Yo creo que ya estamos un poco cansados. Muy bien. Sí, porque aparte Fran también nosotros hemos estado conectados con las distintas conferencias, pero a mí me lo ha ido contando que ha seguido casi todas las conferencias, aunque estaba trabajando, ha seguido casi todas las conferencias y las hemos estado comentando. Pues profesor Llorén, si quiere proceder a la clausura de la jornada. Bueno, Fran, muchas gracias por el recorrido que has hecho tan completo. Tanto España como... Bueno, yo ya conozco de tus virtudes, pero enhorabuena. Yo creo que has dado una panorámica bastante completa y de España y Hispanoamérica, como te decía, de las dos orillas. Y además creo que no dejándote casi ningún país latinoamericano, ¿no?, que tenga editoriales buenas editoriales, claro. Así que muchas gracias, Fran. Bueno, pues nada, pues damos por cerrado el seminario, la jornada, y esperemos poder repetirla. Ha sido una jornada, vamos a utilizar el término maratoniana, ¿no? Ha sido una jornada maratoniana. Y espero, y supongo que hablo en nombre de todo el equipo, y esperamos que haya sido suficientemente motivadora para nuestro alumnado. Y también para quien no sea nuestro alumnado, pero en principio está pensada para nuestro alumnado. Y que a partir de aquí, de todas las sugerencias que han tenido, desde literatura popular hasta los álbumes o los libros objeto, o esa historia de la literatura, el recorrido por la literatura latinoamericana, pues que haya abierto la visión, sobre todo, hacia ese canon, ¿no?, en el que estamos insistiendo, ese canon que se ha abierto tanto en géneros como en países, etcétera, ¿no? Y que ese en realidad es el objetivo, ¿no? Y que pueda ser aplicado en nuestras aulas. Si no cambiamos nosotros, no cambian nuestras aulas, si no cambian nuestros alumnados, y después se dan estas circunstancias excepcionales que seguimos viviendo. Así que, bueno, muchas gracias a Sebastián, a José, a Mónica, por el trabajo que hemos hecho, al equipo del Centro de Estudios Mario Benedetti. Y nada, pues nos veremos el curso que viene.
Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.